amada familia. Qué gusto estar nuevamente juntos un día más con un propósito divino. Y sabemos que donde dos o más están reunidos en su nombre, el Señor está en medio nuestro. Y qué bendición contar con su presencia, y en su presencia hay plenitud de gozo, y el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Además, nada es más importante que el Señor, y cuando nos entregamos plenamente a Él, también todo lo que tenemos está bajo la cobertura de nuestro Padre. Y eso nos hace vivir confiados, y tenemos la convicción que tiene el control de todo. Entonces no es el tiempo de estar pensando lo que pasó en este día, sino enfoquémonos totalmente en el Señor. Disfrutemos de su presencia y de su palabra, que nos transforma para vivir como verdaderos hijos de Dios. Sean bienvenidos todos, y es nuestro anhelo que Dios siga llenando sus vidas con su precioso espíritu, les dé bienestar y provisión para todo lo que necesitan. También les damos la bienvenida de manera especial a las personas que se juntan a esta transmisión por primera vez, que sea el inicio de una nueva vida. Desde que comenzamos las enseñanzas sobre finanzas, hemos mencionado versículos que nos llevan a concluir que uno de los anhelos de Dios es llevarnos de lo poco a lo mucho. Vamos a recordar unos y vamos a señalar otros que evidencian lo que estamos diciendo. Lucas 16:10 en la Biblia de las Américas. El que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho. Y el que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. Mateo 25:23 en la Biblia de las Américas dice, su Señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Hablamos también de la mujer viuda, esposa del profeta, que le había dejado endeudada a tal punto que les estaban llevando como esclavos a sus dos hijos. Y el profeta Eliseo le enseña cómo salir de las deudas y a vivir con lo que sobraba, con un poco de aceite, que era lo único que tenía en casa, y le vuelve a la familia emprendedora. El domingo mencionamos lo que dice la palabra, que si ahorramos poco a poco, vamos a tener riquezas. Esto está en Proverbios 13, versículo 11 en la Nueva Versión Internacional. El dinero mal habido pronto se acaba. Quien ahorra poco a poco se enriquece. Como vemos, de lo poco podemos llegar a tener mucho. Veamos también otros versículos que nos muestran el anhelo de Dios de llevarnos de lo poco a lo mucho. Job 8:7 en la Nueva Biblia Viva. Y habiendo comenzado con poco, al final tendrás mucho. Y en la versión Reina Valera dice, y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Si esto dice Dios, lo debemos creer y expectar que eso va a suceder en nuestras vidas. Consideremos también por otra parte la importancia de lo poco. Sabemos que las pequeñas cosas hacen la diferencia, y si nosotros valoramos lo poco, ¿cuánto más valora las cosas pequeñas Dios? Y opera con ellas hasta alcanzar grandes cosas. Así sabemos que con una vara se abrió un inmenso mar. Esto está en Éxodo 14:16 en la Nueva Biblia Viva. Extiende tu vara sobre las aguas, y el mar abrirá un sendero delante de ti, y todo el pueblo de Israel podrá cruzarlo como en tierra seca. Además, todos sabemos que David con una pequeña piedra derribó a un gigante. Esto tenemos en 1 Samuel 17, versículos del 48 al 50 en la Biblia de las Américas. Sucedió que cuando el filisteo se levantó y se fue acercando para enfrentarse a David, este corrió rápidamente hacia el frente de la batalla para enfrentarse al filisteo. David metió la mano en su saco, sacó de él una piedra, la lanzó con la honda e hirió al filisteo en la frente. La piedra se hundió en su frente y Goliat cayó a la tierra sobre su rostro. Así venció David al filisteo con una honda y una piedra, e hirió al filisteo y lo mató, mas no había espada en la mano de David. No solamente eso, sino que una persona con una quijada de asno acabó con 1000 personas. Esto podemos ver en Jueces 15, versos 15 y 16 en la Biblia de las Américas. Y halló una quijada de asno fresca aún, y extendiendo su mano lo tomó y mató a 1000 hombres con ella. Entonces Sansón dijo, con la quijada de un asno, montones sobre montones, con la quijada de un asno he matado a 1000 hombres. Recordemos también cómo el profeta Elías oró fervientemente, y de una pequeña nube del tamaño de una mano se produjo una gran lluvia. Esto tenemos en Primera de Reyes, capítulo 18, versículos 41 al 45 en la Biblia de las Américas. Y Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque se oye el estruendo de mucha lluvia. Acab subió a comer y a beber, pero Elías subió a la cumbre del Carmelo, y allí se agachó en tierra y puso su rostro entre las rodillas. Y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió, miró y dijo, no hay nada. Y Elías dijo 7 veces, vuelve a mirar.
Y sucedió que a la séptima vez él dijo: he aquí una nube tan pequeña como la mano de un hombre sube del mar. Y dijo: sube, y de acá, prepara tu carro y desciende para que la fuerte lluvia no te detenga. Y sucedió que al poco tiempo el cielo se oscureció con nubes y viento, y hubo gran lluvia. Y acá montó en su carro y fue a Jezreel. De otra parte, es necesario que consideremos la importancia de lo poco, pero con la bendición de Dios, que tener mucho sin la gracia de Dios. Proverbios 15:16 en la Nueva Versión Internacional dice: más vale tener poco con temor del Señor que muchas riquezas con grandes angustias. Proverbios 16:8 en la misma versión dice: más vale tener poco con justicia que ganar mucho con injusticia. El Salmos 37:16 en la misma versión dice: más vale lo poco de un justo que lo mucho de innumerables malvados. Como se puede ver, tiene más valor lo que está bajo los principios de Dios, aunque sea poco. Por último, tengamos presente que una persona que es bendición puede bendecir a otra persona y hacer que de lo poco que tiene llegue a tener mucho. Esto podemos ver en Génesis capítulo 30, versículos 29 y 30 en la Nueva Biblia Viva. Jacob contestó: tú sabes con cuánta fidelidad te he servido durante todos estos años y cómo, debido a mis cuidados, han aumentado tus rebaños. De lo poco que tenías, has pasado a tener un rebaño inmenso. El Señor te ha bendecido desde que yo llegué, pero ya es tiempo que yo trabaje para mi propia familia. Una vez que hemos expuesto estas evidencias que sustentan que Dios nos lleva de lo poco a lo mucho, ahora vamos a ver en un pasaje totalmente conocido, que es la multiplicación de los panes y de los peces, cómo aplicar los principios de Dios para pasar de lo poco a lo mucho, pero con una sabia administración. Para eso vamos a leer Marcos capítulo 6, versículos del 38 al 44, en la Reina Valera contemporánea. Jesús les dijo: vayan a ver cuántos panes tienen ustedes. Cuando lo averiguaron, le dijeron: tenemos 5 panes y 2 pescados. Jesús les mandó entonces que hicieran que la gente se recostara por grupos sobre la hierba verde. Y ellos así lo hicieron, formando grupos de 100 y de 50. Jesús tomó entonces los 5 panes y los 2 pescados y, levantando los ojos al cielo, los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos para que los repartieran entre la gente. Y también repartió entre todos los 2 pescados. Todos comieron y quedaron satisfechos. Y con lo que sobró del pan y los pescados llenaron 12 cestas. Los que comieron fueron como 5,000 hombres. Si leemos los versículos anteriores a los citados, podemos ver que Jesús estaba permanentemente trabajando. Y eso debemos aprender, como ya hablamos el domingo, a ser mejores trabajadores. Y era muy habitual que las multitudes le seguían. Y a pesar que estaba disponiéndose a descansar con los discípulos, al ver la multitud tiene compasión de ellos y les empieza a enseñar la palabra. Valga la oportunidad para que recuerde que solamente la palabra, y especialmente quién es la palabra, es la solución para todos los problemas personales, familiares, de negocios, incluidos los de salud física y financiera, y especialmente los espirituales. Recordemos el pasaje donde nos habla de los propósitos de la venida de Jesús a la tierra. Esto tenemos en Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19 en la Biblia de las Américas. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y a la recuperación de la vista de los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Sobre esta base dijimos en la enseñanza de la pobreza que los pobres fundamentalmente lo que necesitan es la palabra de Dios y no dinero. Y debemos de entender también lo que dice Jesucristo, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso lo primero que tenemos es el alimento espiritual. Y en la palabra encontramos todas las respuestas que necesitamos para cualquier situación que estemos atravesando. Y si es necesario un milagro, de hecho lo vamos a tener, porque para nuestro Dios nada es imposible. Veamos ahora lo que Dios nos quiere enseñar con esta porción de la Escritura que leímos. Podemos ver por una parte que el Señor quería alimentar a más de 5,000 hombres que estaban con sus familias y que se encontraban en ese lugar. Por eso se cree que eran más o menos unas 15,000 personas. Pero solamente tenían 5 panes y 2 pescados. ¿No es verdad que esto, concebido de una manera humana, es demasiadamente poco para tanta gente? Pero tenemos que concebir de una manera divina y aprender a vivir en base a los principios que nos enseña el Señor para pasar de lo poco a tener mucho con una sabia administración. Para esto lo primero que Dios les manda a ver es con qué se cuenta.
Si bien es cierto que los panes y los peces no eran de ellos, pero fueron a ver qué había y determinaron que tenían 5 panes y 2 pescados. Y uno de los discípulos en otra parte de la Escritura expresa: ¿y qué es esto para tanta gente? Y sí es la realidad. Estos bienes son pocos comparados con la necesidad de tanta gente, pero para Jesús era suficiente para realizar una multiplicación. Esto debemos aprender. Muchas personas están buscando para empezar algo tener bastante y piensan que si no tienen mucho no se puede, por ejemplo, emprender. Pero para Dios es significativo lo poco. Y esto lo hemos podido ver con los versículos que ya señalamos. Y así lo concibe Dios. Nosotros debemos creerle totalmente. Lo que sí es necesario es saber con qué se cuenta. Como hablamos, es indispensable tener un conocimiento de lo que tenemos en el momento. Pero nosotros debemos tener presente que principalmente contamos con quien todo lo puede. Y con lo poco se puede lograr mucho si sabemos administrar correctamente. Dios es especialista en glorificarse desde lo poco. Debemos valorar lo que tenemos aun cuando se tenga poco. Y cuando administramos bien, eso se puede multiplicar. A propósito, tenga presente la importancia que es de contar con un presupuesto. De lo que hablamos el domingo, para saber con lo que contamos y cómo lo vamos a administrar. Por consiguiente, lo primero que debemos sacar como enseñanza de esto es que no debemos despreciar lo poco que podemos tener. Ahí también tenemos que cambiar nuestra manera de pensar y actuar. Como ya sabemos, poco a poco se puede llegar a tener abundancia. Usted ha comprobado que si contamos centavo a centavo, se hacen muchos dólares. Y por eso cuando pasamos a tener el dólar como moneda del país, nos recomendaban que hay que valorar los centavos, y es verdad. Más aún ahora que sabemos los principios del reino. En definitiva, lo poco que podemos tener nos sirve, y ese poco en las manos de Dios se convierte en mucho. Siguiendo con lo que nos dice la palabra, es que Jesús les mandó a los discípulos a que hicieran que la gente se recostara por grupos sobre la hierba verde, y además hicieron grupos de 100 y de 50 personas. Como todos sabemos, Dios es un Dios de orden, y por eso les pidió que se organizaran. No espere que Dios bendiga lo desordenado. Esto les he hablado tantas veces. Las personas piensan que Dios va a actuar en medio del desorden. Consideremos una vez más la creación. Dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Y es evidente que donde hay esta condición hay caos. Y hablamos que cuando hay desorden en las finanzas, nuestras cuentas están vacías. Lo mismo es con la vida en general. Cuando hay desorden en la vida, no hay resultados positivos. Y por esa condición por esta condición en que viven las personas, no pueden ser prósperas. Y a pesar que pueden estar siguiendo al Señor, no tienen una vida que evidencie que tienen una vida organizada y de prioridades. No espere que Dios multiplique algo que está desordenado y desorganizado. En definitiva, Dios no puede bendecir el desorden, y esto implica también las finanzas. Es necesario tener una vida organizada para recibir la multiplicación. Hay personas que le piden a Dios que les dé mucho cuando lo poco no saben administrar. Por eso dice que debemos ser fieles de lo poco para que nos dé mucho. Seamos honestos y sinceros. ¿Cómo tiene su dormitorio? ¿Cómo está la cocina? ¿Cómo está el closet? ¿Cómo está el escritorio? ¿Los documentos están en orden? Y lo peor es que algunas personas dicen: en mi desorden me entiendo. Usted se entiende, pero Dios no estará ahí. Ya sabe por qué no tiene la presencia y la bendición de Dios, y por qué sus finanzas no están creciendo. Debe tomar una decisión, organizar y ordenar desde ahora toda su vida, matrimonio, finanzas y todo lo que Dios le ha dado. Continuemos con lo que nos enseña la palabra. Dice que le llevaron a Jesús los panes y los peces. Esto es que pusieron lo poco en las manos del Señor. Es decir, a quien tiene el poder de hacer todo posible, de multiplicar y consecuentemente prosperar. Y para ello lo que hizo es bendecir lo poco, y luego los dio a ellos el pan y los peces bendecidos para que los repartieran a todos. De igual manera, necesitamos darle primeramente a Dios lo que tenemos para que bendiga, y cuando le damos es que estamos confiando plenamente en que puede hacer que lo poco alcance para todo lo que necesitamos. Lo principal es confiar en Dios, y quien confía nunca será defraudado. Cuando una persona confía por lo que ve y tiene en su mano, no tiene fe. Lo que debemos hacer como hijos de Dios es ver lo que tiene Dios para nosotros, y ahí nada nos va a faltar. Como dice la palabra, y que ya hemos mencionado, y que ya mencionamos,
Es mejor lo poco con la bendición de Dios que lo mucho sin la bendición de Dios. Y como sabemos, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con la bendición. Y tenga que presente que lo mucho sin la bendición de Dios se pierde, pero lo poco con su bendición se multiplica. Miremos lo que pasó. No es que inmediatamente cayeron del cielo miles de panes y peces, sino que los dio a los discípulos que los repartieran lo que recibían. Y mientras ellos iban repartiendo, se iban produciendo la multiplicación. Es decir, lo que viene de Dios tiene el poder de multiplicarse en nuestras manos, solo necesitamos administrar sabiamente. Y esto es hacer lo que Dios nos dice en su palabra. Entonces, resumamos hasta aquí. Lo primero que necesitamos es saber con cuánto contamos, aun cuando sea poco. Es necesario mantener las cuentas claras. Lo siguiente es que todo debemos tener organizado y en orden, porque ya sabemos que Dios no bendice el desorden. Por tanto, nuestra vida y cuentas deben estar organizadas y en el orden de Dios. Lo siguiente es que todo debemos poner en las manos de Dios para que tengamos su bendición y además la confianza que si ya hemos hecho lo que Dios nos dice en su palabra, todo va a estar bien. Finalmente veamos lo que pasó. Dice que todos comieron y quedaron satisfechos y además sobró pan y pescados y llenaron 12 cestas. Esto nos enseña que no debemos desperdiciar ninguno de los recursos que nos da Dios. Y lo lamentable es que muchas personas se quejan que no tienen y es porque tantas veces han desperdiciado. Cuando Dios nos ha dado algo debemos sacar todo el provecho, es decir, debemos ser eficientes en administrar. Usted sabe lo que se hace actualmente con ciertos bienes que son consumidos. Los envases se los recicla para volver a producir. Seamos sinceros, cuando hay escasez la tendencia es a quejarse de lo poco, pero cuando hay abundancia la tendencia es desperdiciar lo que sobra. Además, las personas son buenas para malgastar, pero de lo que sobra debemos entender que sirve para lo que tengo que afrontar en el futuro. Lo que sobra no es para desperdiciar, es para reinvertir. A nuestro Padre no le agrada que se desperdicie nada y solo lo podemos hacer con una eficiente administración. Por último, quiero decirles, no solo que lo poco se convirtió en mucho, sino que hasta sobró. Ese es el Padre maravilloso que tenemos. A Él sea la gloria por siempre. Practiquemos los principios de Dios y tendremos una vida diferente y abundante como verdaderos hijos de Dios. Antes de finalizar este tiempo de bendición, quiero dirigirme a usted que se ha unido a esta transmisión por primera vez y no tiene a Cristo en su corazón para que reciba el regalo maravilloso que Dios tiene para usted, que es el de la salvación. Y si usted está dispuesto a recibir, le invito a que de todo corazón haga esta oración y repita después de mí. Dígale: amado Dios, hoy vengo ante ti, primeramente reconociendo que soy un pecador, pero estoy dispuesto a cambiar mi vida. Por eso me arrepiento de todos mis pecados y te pido perdón por todo lo malo que hice y que me des la oportunidad de tener una nueva vida. Señor Jesús, reconozco que por ese inmenso amor que nos tienes entregaste en la cruz la vida por nosotros, pero sé también que resucitaste y estás vivo, y por eso en este día te abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Gracias por darme la salvación, la libertad, la vida eterna y por escribir mi nombre en el libro de la vida. A usted que ha recibido a Cristo quiero felicitarle y decirle que por esa decisión hay fiesta en el cielo. Queremos además decirle, es ahora parte de la familia de Dios y ciudadano del reino de los cielos. Como siempre les digo, ponga desde ahora su corazón y mirada solo en Dios, que Él nunca le va a defraudar y fallar. Y en todo lo que podamos servirle, cuente con nosotros. Y a todos ustedes, preciosa familia, no despreciemos lo poco. Generalmente así comenzamos, como dice la palabra, que no debemos menospreciar los pequeños comienzos. Y Dios nos va a llevar a que ese poco se multiplique hasta que tengamos mucho y aún no sobre, pero con una sabia administración. Y si todavía no estamos donde debemos de estar, Dios se encargará de llevarnos a donde Él tiene planeado para que tengamos una vida bendecida y próspera. Solo practiquemos los principios de Dios. Buenas noches.